Buenos días a todos. Queremos agradeceros desde Tecniveria, desde la asociación y también a Pajero por colaborar con nosotros en este webinar. Esta mañana vamos a dedicar esta hora a conocer un poquito más a cómo afecta la ley Crea y Crece a nivel financiero, sobre todo qué criterios está introduciendo esta nueva ley respecto a la facturación electrónica y yendo un poquito más allá, ¿qué desarrollos futuros se van a prever de ello, de la facturación electrónica? Vamos a intentar conocer un poquito más sobre cómo va a impactar en las empresas y cómo va a ser una implementación eficiente de esa facturación electrónica, que va a ser clave para poder cumplir con estos nuevos requisitos normativos. Lo vamos a aprender de la mano de alguien que lo conoce de forma muy particular, como es Pajero, que nos va a ayudar, y de la mano de ellos vamos a conocer un poquito más cómo se incorpora la facturación electrónica y cómo aprovecharla para la estrategia digital de eficiencia financiera dentro de nuestras empresas. Con ello vamos a tener esta mañana a Cristina Andrade, que es Senior Account Executive de Pajero y desde 2014 está centrada en el sector de la facturación económica. En este periodo ha ayudado a empresas de diferentes sectores y tamaños a implementar proyectos tanto en Europa como en América Latina para cumplir con las diferentes normativas y optimizar sus procesos de emisión de factura a clientes y recepción de factura también de proveedores. Importante. Por lo que conoce de cerca la problemática que se enfrentan las empresas y que está llevando a cabo en estos procesos. Pues cuando quieras, Cristina, podemos comenzar. Ok, muy bien. Voy a compartir la pantalla. Ah, ¿la podéis ver bien? Sí, se ve perfecta. Vale, genial. Bueno, pues en primer lugar, muy buenos días y gracias a Tecniveria, a ti, Araceli, por la presentación y por organizar ese webinar, que yo creo que es bastante importante. Este tema está muy vigente hoy día y creo que viene bien discutirlo un poquito más, intentar ayudar a las empresas a tener más luz sobre eso. Ya me has presentado, y así que paso directamente a la agenda. Y nada, vamos a hablar, como has explicado antes, pues un poco de contexto en el que se introduce la ley Cree y Crece aquí en España, su impacto en el proceso de facturación electrónica de las empresas y tratar un poco de identificar qué desafíos y qué oportunidades hay por delante. Entonces espero que la sesión sea bien fructífera, provechosa para todos y al final si tenéis cuestiones, pues tratamos de aclararlas y va a ser un gusto ayudaros a dar un poquito de luz en esa nueva fase que estamos entrando con la facturación electrónica y su obligado uso en España. Entonces, justamente para comenzar, me gustaría contaros un poco qué está pasando en el escenario global, ¿no? Porque el hecho de que en España hay una normativa que vaya a obligar a las empresas a utilizar la facturación electrónica en su intercambio con profesionales y empresas, ¿no? En las operaciones B2B, no es un hecho aislado. Eso está ocurriendo ahora mismo en varios países del entorno europeo, en otros continentes, en Asia, en Oriente Próximo, y es una realidad ya desde hace muchos años en América Latina, incluso décadas, ¿no? Hay países que llevan ya con el uso obligado de la factura electrónica desde hace tiempo. Y eso está pasando, ya pasaba, ¿no? Y ahora se está viendo más activo en estos países próximos a nosotros, pero es una tendencia que va a seguir. Y yo incluso desde mi punto de vista diría que no va a parar hasta que el intercambio de facturas electrónicas sea generalizado a nivel global. Y ahora vamos a ir comentando por qué, pero los principales impulsores de ese cambio son en algunas situaciones las propias empresas que de forma proactiva pues buscan simplificar sus procesos, aumentar la eficiencia en sus departamentos financieros, de compras, de logística
y el uso de documentos electrónicos es muy eficaz para eso, ¿no? Entonces, se busca reducir el tiempo empleado para procesar las facturas, em, tener información muy precisa en los sistemas, evitar errores manuales que pueden ocurrir a la hora de teclear datos de una factura, por ejemplo, las demoras que provocan, ¿no? El envío de papel desde la impresión en sobrado, envío por correo postal, que muchas veces todavía lo vemos. em, y los costes asociados a todos esos procesos, ¿no? Entonces, es algo que hay muchas empresas que ya llevan tiempo utilizando, aunque no sea, un proceso obligatorio. Y por otro lado, está, el punto de vista de los gobiernos, que también al poner en marcha esas, normativas que obligan el uso de la facturación electrónica, principalmente buscan Em, detener la evasión fiscal y reducir la brecha del IVA, ¿no? Controlando y teniendo más información directa de las facturas que se emiten y, siendo partícipe de ese proceso. Es realmente, eso sin duda, el principal impulsor del uso de la factura electrónica alrededor del mundo. Pero ya que tenemos esos procesos en marcha, o bien de forma proactiva por la empresa, o bien motivados por regulaciones que ponen en marcha los gobiernos, otro de los puntos importantes es el dato, ¿no? Que tengamos la información de las facturas en tiempo real, primero nos permite tener trazabilidad de la información que circula, ¿no? Entre vendedores y compradores, y nos ayuda muchísimo a conocer dónde está mi factura, si ha sido aceptada, rechazada, si se va a pagar, y aporta muchísimo valor en los departamentos financieros para que puedan tomar decisiones con informaciones precisas y reales. Y eso también para los gobiernos, por supuesto que al tener información, pues, de la facturación de las empresas, pueden tomar muchas iniciativas. Aquí solo un punto, que es verdad que controlar y disminuir la evasión fiscal es uno de los principales impulsores por parte de los gobiernos. Aquí en España se habla de la reducción de la morosidad como, la iniciativa el impulsor de esa iniciativa, ¿no? Y ahora lo vamos a comentar el caso de España, pero de forma general, eso es lo que está ocurriendo cuando hablamos del uso de la factura electrónica. Y lo que vemos es que, como comentaba, hay países que ya están muy desarrollados, otros que están implementando la factura electrónica ahora, otros que tienen modelos mixtos. Entonces, es un panorama bastante complejo porque una empresa puede encontrarse con diferentes situaciones dentro de su propio país. Entonces, ¿cómo adaptarse a eso, no? Realmente es un desafío muy grande que pues requiere, pues, mucha información, preparación, adaptación de los sistemas, y eso todo lo vamos a comentar. Pero para que tengáis una idea, aquí, podéis ver por los diferentes, colores en el mapa, ¿no? Pero solo en España, si pensamos, pues mira, tenemos la facturación electrónica obligatoria para las entidades públicas a través de FASE, tenemos Ticket Buy en el País Vasco, las demás empresas pueden utilizar el envío de factura normal con posterior auditoría. Y luego en el entorno europeo también están pasando muchas cosas. Entonces, si tienes clientes o proveedores, pues a veces te piden algún requisito específico de su país. En fin, que hay, muchas formas de realizar ese intercambio de factura electrónica según donde miremos. Y aquí, solo para que tengáis una idea, mi objetivo no es discutir en detalle cada uno de esos modelos, sino simplemente comentar que, al hablar de factura electrónica nos podemos encontrar diferentes situaciones, ¿ok? Especialmente según el país. El punto que más me interesa de ese cuadro es el punto número uno, que hablamos de la interoperabilidad, porque es el modelo que está previsto que se adopte aquí en España. Y entonces, por ya dar una breve introducción de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de interoperabilidad. Se trata aquí de que los propios proveedores de servicios de factura electrónica, como puede ser Paguero, por ejemplo,
tenga conexión directa con los demás proveedores que actúan en España y podamos intercambiar documentos directamente sin la necesidad de una infraestructura gubernamental de por medio y de forma totalmente digital, es decir, entre sistemas. Y eso, para que quede un poco más claro, es similar al modelo que funciona en la telefonía. Por ejemplo, yo puedo utilizar un operador español, Movistar o Orange, y cuando llamo a otra persona en España o incluso en otro país, no tengo por qué saber qué operador de teléfono usa esa persona, ¿no? Me conecto directamente con digitar su número de teléfono. Esa es la idea, ¿no? Que se puedan las empresas conectarse unas y otras sin la necesidad, pues, de estar utilizando el mismo servicio de facturación electrónica, que era algo que no pasaba hasta ahora, ¿no? Muchas veces cuando una empresa tenía un gran cliente, a veces ese cliente, pues, utilizaba ya un servicio de factura electrónica que le exigía contratar, pues, esa misma empresa para poder hacerle llegar las facturas. Y ahora con la interoperabilidad eso se elimina. Una empresa puede contratar el proveedor que quiera o incluso aquí en España vamos a hablar, pero va a haber una solución pública que se podrá utilizar también. Y una vez hecho eso, pues podrá enviar y recibir facturas a cualquier parte sin la necesidad de estar en el mismo operador de servicios. Y luego en nuestro entorno europeo, pues hay otros modelos, ¿no? En Italia, por ejemplo, que se hace el intercambio de la factura de forma centralizada a través del SDI, o sea, envía la factura y se recibe por ese medio todas las empresas. Otras que requieren aprobación del gobierno y luego se distribuye la factura de la forma que quieras, por email, por ejemplo, y otras que solo se hacen reporting en tiempo real. Pero nos quedemos con ese modelo de la interoperabilidad como referencia para lo que vamos a discutir en esta sesión. Y aquí también para que tengáis una idea de que no es solo España que está tratando de la facturación electrónica y las empresas que estéis en más países, pues también tenéis que tener presente otras normativas, otros cambios que están surgiendo. Y aquí, por ejemplo, si nos fijamos únicamente en 2024, vemos que hay muchos países que no solo están introduciendo el uso de la factura electrónica, sino que también ya llevan tiempo utilizando la factura electrónica y lo que hacen son cambios de actualizaciones en su sistema existente. Y aquí la idea que me gustaría que os quedarais es que no basta implementar la factura electrónica y me olvido. No, eso es algo vivo que está constantemente actualizándose y por tanto requiere atención y una evolución. Y vamos a comentar eso también más adelante, ¿no? Pero solo para que tengáis también aquí algunas referencias. Además de España, que pues ya se utiliza la factura electrónica en B2G, pero también en el País Vasco, que ha estado en los últimos 2 años introduciendo ese método de intercambio de facturas por medio de Ticket Buy. También estamos a la espera de que se publique el desarrollo reglamentario, que ahora lo comentaremos. O sea que en España en 2024 y en los próximos años hay varios hitos que están previstos en esa materia, pero también en Grecia, Arabia Saudí sigue avanzando en su proceso. Rumanía ha empezado ahora en enero con la obligación de uso de la factura electrónica. Polonia lo tenía previsto para julio, se ha pospuesto, pero en breve saldrá. En Francia ya tienen aprobado el próximo cronograma para la implementación de emisión y recepción de facturas electrónicas, así como se está haciendo en España. Alemania, Bélgica, es decir, es una tendencia y eso va a seguir estando en el panorama europeo y mundial. ¿Ok? Y un otro punto que, solo para que lo tengáis presente, me gustaría comentar, es que dentro mismo de la Unión Europea también hay iniciativas que buscan un poco armonizar ese intercambio de documentos, ¿no? Y aquí os comento un poco sobre VIDA, que es una propuesta de la Comisión Europea, se llama VAT in the Digital Age, el IVA en la era digital y justamente buscan armonizar el proceso de reporte del IVA y ahí también se incluye la facturación electrónica. Pero esa es una propuesta que está en discusión todavía
no están definidas exactamente, no se sabe exactamente cómo va a ser, pero sí va a pasar. Entonces, la Unión Europea también está trabajando en ese sentido, o sea que son varios factores que van a influenciar cómo se van a intercambiar documentos dentro de la Unión y también fuera. Entonces, dicho eso, ya contextualizando un poco qué está pasando alrededor del mundo en cuanto a la factura electrónica, como una breve idea. Y ahora en España, ¿no? ¿Qué ocurre con la ley Crece y qué impacto eso va a tener en las empresas? Antes de entrar a fondo, discutir cómo es ese modelo previsto en España, un punto que a mí me parece muy importante comentar es qué es la factura electrónica, porque a veces vemos que hay mucha confusión cuando hablamos en una empresa y en algunos casos nos dicen, ah, sí, yo ya envío PDF por email y ya cumplo con la factura electrónica. Bueno, pues ojo con eso, porque la factura electrónica como tal es un documento que se expide y se recibe en formato electrónico, tiene el mismo valor legal de una factura en papel y hasta ahora sí que se aceptaba un PDF como una factura electrónica. Pero ¿qué ocurre? Que el PDF es un formato no estructurado, es una imagen con esos datos, una persona puede leerlo perfectamente, pero para que un sistema pueda leer un PDF es algo más complejo. Se requiere, pues, utilizar algunas tecnologías tipo CR que no siempre son capaces de extraer toda la información de la factura. Y entonces, la tendencia y lo que va a ir pasando es que la factura sea intercambiada en formato estructurado, que es un ejemplito que a lo mejor está un poquito pequeño, pero es solo para que tengáis una idea. Esa imagen que vemos aquí es un fichero XML, que es una factura en la que la información va ubicada en campos específicos. Y entonces eso permite que esa factura se genere en un sistema y se envíe y que otro sistema la lea automáticamente sin la necesidad de que haya ninguna intervención manual. Y entonces, eso nosotros en Paguero lo llamamos una factura electrónica real, que realmente permite la comunicación entre diferentes sistemas. Y además, eso es lo que está previsto en la ley Crece, que la factura sea intercambiada en formatos estructurados, que habrá diferentes formatos aceptados, pero el PDF va a tener un papel importante en la transición de esos dos modelos, pero que siempre cuando hablemos de la nueva ley, eso es, más o menos, lo que se espera que las empresas intercambien y va a ser el documento legalmente válido de la factura. Y entonces, qué está pasando, no, con la ley que crece? Bueno, pues ahora mismo ya tenemos vigente la normativa que obliga a que las empresas que facturan a las administraciones públicas tengan clientes gubernamentales, emitan factura electrónica utilizando el formato Facturae. Eso ya ocurre desde 2015 y se utiliza la plataforma de FASE para eso. Pero en septiembre de 2022 se aprobó lo que se conoce como Ley Crece, Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, etcétera, que abarca varias medidas, entre ellas el uso obligatorio de la facturación electrónica para emisión y recepción entre empresarios y profesionales, o sea, la factura B2B no incluye el consumidor final. Y esa ley, aunque está ya aprobada, no entró en vigor todavía porque estaba previsto que en 2023 se publicase un documento, un desarrollo reglamentario que la complementase con las especificaciones técnicas de cómo se va a hacer ese intercambio de factura en España. Lo que pasó fue que en 2023 se hicieron un par de consultas públicas para poder obtener la opinión, pues, de los diferentes sectores involucrados y ahora mismo ya tienen un borrador que se ha emitido y está en fase de aprobación, tienen diferentes etapas y estamos a la espera. Se prevé que entre marzo y mayo, ahora de 2024, se publique definitivamente ese desarrollo reglamentario. Entonces, cuando esto ocurra, es que empezará a contar el plazo
para que las empresas estén obligadas a utilizar la factura electrónica. Y además, ese plazo se divide en dos etapas principales. Una es que las empresas que facturan más de 8 millones de euros al año tendrán un año para adaptarse a ese nuevo modelo de emisión y recepción de factura electrónica con el formato estructurado. Y las empresas que facturan menos de 2 millones de euros tendrán 2 años para hacerlo. ¿Y ese modelo cómo va a funcionar? Bueno, pues está previsto que haya una plataforma pública y las plataformas privadas, operadores como Paguero y muchos otros que están presentes en España y que permitirán hacer ese intercambio de documentos electrónicos aquí. Entonces, los operadores deben cumplir unos requisitos. Uno de ellos es tener una normativa de seguridad, certificaciones de seguridad como la ISO 27001 para garantizar la seguridad en todo el proceso. Deben ser capaces de generar cuatro tipos de formatos estructurados de factura electrónica. El Facturae, que ya se utiliza en las operaciones B2G, el Cross Industry Invoice y el VL, que son formatos aceptados en la Unión Europea. Y la ley también habla del EDIFACT, que es un formato ya muy utilizado en algunos sectores, por ejemplo, la gran distribución. Y entonces por eso lo han propuesto que se siga utilizando para evitar grandes cambios en esos sectores que ya están muy avanzados con la factura electrónica. Luego, también va a ser obligado que se firme electrónicamente la factura y que se intercambien estados de aceptación, rechazo y pago. Ahí sobre los estados, una breve observación, y es que lo que se está hablando en ese borrador del desarrollo reglamentario es que los profesionales autónomos tengan más tiempo para poder informar del estado de pago de las facturas y está previsto que sean 36 meses desde la publicación del Real Decreto, solamente para el estado de pago, ¿ok? Y la otra cuestión importante que yo comenté antes es que ese modelo de facturación electrónica en España está basado en la interoperabilidad y además esa interoperabilidad debe ser gratuita entre los proveedores de servicios de factura electrónica, porque sí es verdad que en algunos casos y en algunos países hay prácticas en el que un proveedor para establecer la interoperabilidad con otro cobra un recargo del cliente, ¿no? De ese intercambio de facturas. Y aquí, pues, la ley es clara en ese sentido. La interoperabilidad debe ser gratuita y los proveedores deben ser capaces de conectarse entre ellos e intercambiar las facturas en esos formatos. Ok, pues dicho eso, eh, espero que con ese modelito que vemos aquí, el modelo previsto de la facturación electrónica en España, quede un poquito más claro lo que estamos comentando, ¿vale? Entonces, pongamos aquí como ejemplo que una empresa emisora de facturas, un proveedor, pues por ejemplo de una gran constructora, em, va a emitir facturas. Tiene dos opciones principales. Una es conectarse con la solución pública de factura electrónica, que será gratuita, pero aún no existe. Entonces, justamente el gobierno está trabajando en ese sentido y Hacienda también está involucrada en ese proceso, pues porque tiene más experiencia con ese tipo de infraestructuras. Ya tienen en marcha otros procesos similares y vamos a ver cómo va a ser, pero esa idea de tener una solución pública de facturación electrónica viene principalmente por demanda de empresas más pequeñas que tendrían un gasto extra al contratar a un proveedor y aquí pues tendrían una alternativa, pero es una plataforma que se supone que va a funcionar de una forma más sencilla y alguien que tenga más requisitos de negocios para automatización de procesos, validaciones, etcétera, pues podrá contar con un proveedor que ayude en ese sentido. Y justamente las empresas que utilicen un proveedor de factura electrónica, ¿qué tendrán que hacer? Bueno, pues ver cómo van a hacer ese intercambio de información con su proveedor. Desde sus sistemas, pues hay diferentes alternativas, desde usar manualmente una plataforma para generar una factura o ver sus facturas recibidas, como realizar la integración con un ERP, por ejemplo, para que toda la información esté centralizada en un único sitio y ese intercambio se haga de forma automática. Ahí, entonces, pongámonos en el caso de una empresa que va a utilizar un proveedor de facturación electrónica.
¿Qué ocurre? Cada vez que esa empresa emite la factura, pues va a generar un ficherito o como haya acordado con su proveedor, le enviará esa factura. Ese proveedor pues va a realizar las validaciones que correspondan, va a transformar la factura al formato esperado, firmará electrónicamente esa factura y por un lado va a enviar siempre una copia a la solución pública que va a servir de repositorio de facturas, o sea, todas las facturas intercambiadas tendrán una copia aquí en esa solución, y luego también la enviará por medio de los demás proveedores de servicio al cliente receptor de la factura, que podrá recibir esa factura como hayan acordado o bien también por la solución pública. Y una vez recibida la factura, lo que tendrá que hacer es responder con el estado de aceptación o rechazo y posteriormente, cuando haya efectuado el pago completo de la factura, pues también deberá, perdón, informar del pago. Y esa información viajará por medio de la interoperabilidad entre los proveedores y el proveedor elegido por una empresa emisora, pues le informará del estado de esa factura. Y todo eso se puede integrar en el sistema ERP que tenga cada empresa. Y aquí, solo como una observación adicional, lo que está previsto es que la solución pública reciba el estado de pago de esas facturas únicamente, ¿ok? Y básicamente es así lo que sabemos hasta ahora de ese modelo. Y dicho eso, las empresas cuando vayan a hacer ese cambio hacia la factura electrónica o a utilizar los sistemas que ya utilizan, porque a lo mejor ya utilizan la facturación electrónica de alguna manera, pues van a encontrarse con diferentes desafíos y oportunidades, ¿no? Entonces, lo comentamos un poquito para que espero que os vayan dando ideas y os ayude a irse preparando para ese proceso que pronto llegará. Y justamente empezando por los desafíos, em, inicialmente, justamente estamos aquí ayudándonos un poco a afrontar esa primera etapa, ¿no? Que es de conocer y entender qué está pasando, cuál es la normativa y cómo prepararse para ella. Es muy importante tener claro qué es lo que te pide el gobierno y también ir haciendo ese proceso de preparación para elegir, pues, en segundo lugar, un proveedor que pueda ayudarte a cumplir la normativa y también a responder a los requisitos de negocio que pueda haber en mi empresa, ¿no? Porque hay diferentes formas de trabajar, diferentes indicadores que una empresa quiere tener en cuanto al procesamiento de sus documentos. Entonces, a la vez que conocemos y entendemos la normativa, es importante hacer también una autoevaluación, digamos, de ver qué objetivos tengo yo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, cruzar esa información y trabajar para identificar un proveedor de servicio que sea adecuado para cumplir con esas necesidades de normativa y también del negocio. Y entonces, una vez elegido ese proveedor, pues habrá que hacer todos los desarrollos para conectarse con la plataforma pública que va a existir en su momento, cumplir los requisitos de la facturación en España en cuanto a formatos, en cuanto a comunicación. Y una vez implementado ese proyecto, como os decía antes, ¿no? No basta tener una solución implementada, sino que hay que mantenerla activa, cumpliendo con esos requisitos que son cambiantes y van a ir surgiendo novedades a lo largo de los años, sin duda. Y en ese proceso, ¿qué riesgos hay? Bueno, pues para las empresas que no cumplan con la normativa, hay posibles penalizaciones. De hecho, aunque la ley crece no establece ningún régimen sancionador, sí que lo hace una otra ley, que es la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, que pone unas condiciones para que las empresas que no emitan facturas por medios electrónicos o no garanticen el acceso a esas facturas a sus clientes, estando obligada a ello, pues pueden tener penalizaciones de hasta 10.000 euros, o la Ley General Tributaria, que contempla también un régimen sancionador por incumplimiento en materia de facturación, o la ley del IVA, que establece
que para deducir el IVA la factura debe estar correctamente expedida, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un riesgo que las empresas tienen que manejar y prepararse para evitar ese tipo de situaciones. También en cuanto a la pérdida de negocios, porque hay clientes que nos exigen utilizar la facturación electrónica para poder hacer cualquier operación y además de la normativa, pues hay que prepararse para cumplirse también con cumplir esos requisitos que pueden llegar o ya existen probablemente en muchos casos. Y luego, pues, manejar la recepción de pagos reducida o mayor periodo medio de cobro, porque la factura no se ha recibido correctamente, etcétera, ¿no? Y ahí es una de las bondades de la facturación electrónica, pues tener esa trazabilidad y conocer el estado de la factura, si fue acertada o rechazada por mi cliente, y entonces saber si voy a cobrarla en tiempo y si no, si hubiese algún problema, pues identificarlo y corregirlo lo antes posible. Y aquí solo un paréntesis para comentar que es justo, es, ahí en ese sentido va la ley Cree y Crece, ¿no? Que como objetivo principal establecido por el gobierno en el texto de la ley habla de ayudar a que las empresas españolas pues tengan un menor plazo de pago y reducir la morosidad, que es uno de los grandes problemas que se encuentran hoy día. Y entonces pues espera que con esa trazabilidad pueda ayudar a las empresas a lograrlo, a esa reducción. Y cuando hablamos de oportunidad, pues justamente estamos haciendo ese cambio hacia la factura electrónica y para nosotros en Paguero vemos que eso es como un trampolín hacia el éxito, ¿no? Pero lo importante para tener beneficios y aprovechar ese proceso de transformación de la factura electrónica, es muy importante que una empresa identifique los objetivos y qué quiere lograr con ese proceso. Por supuesto, está el cumplimiento normativo de los requisitos locales que se van a implementar, pero también hay muchos otros beneficios que una empresa puede conseguir y va a depender un poco de qué visión tienen, qué objetivos de negocio tienen. Por una parte está la automatización de procesos y su optimización, que ayuda, como os comentaba al principio, ¿no? A reducir tareas manuales, disminuir errores en el procesamiento de facturas, mejorar los tiempos de procesamiento y también reducir costes, tener trazabilidad de ese documento. em, en fin, mejorar y optimizar el proceso de facturación como un todo, no solo de emisión de facturas a clientes, pero también la parte de recepción de facturas de proveedores. Y en ese proceso es muy importante, normalmente para algunas empresas es más vital que otras, pero de forma general hoy día vemos la seguridad informática como un tema muy vigente y garantizar que esos documentos sean manipulados y gestionados de forma segura es muy, muy importante en muchos casos, ya que tratan datos sensibles y cruciales para el negocio de cada empresa. Después, garantizar la resiliencia de un negocio, porque lo hemos vivido, ¿no? Con la pandemia. ¿Cómo hago para procesar una factura si las personas, pues, no están presentes en la oficina, ¿no? Cada vez, bueno, cada vez no, el teletrabajo ya se ha incorporado como parte de la rutina de muchos negocios y si una persona no está presencialmente en la oficina, pues la factura electrónica le permite seguir trabajando de forma normal. Tener control de esos datos y gestionar ese riesgo de la disponibilidad y de la fiabilidad de la información de la facturación de la empresa y tener la información en los sistemas en tiempo real puede ser algo también crucial para muchos negocios. Y otras empresas pues también tienen un gran foco en la sostenibilidad, en la reducción de la huella de carbono, en fin, disminuir el uso de papel. ¿Qué es lo que tu negocio tiene como objetivo, ¿no? Y a partir de ahí, pues podemos ver cómo la factura electrónica os puede ayudar a lograrlo. Y en ese proceso, que siempre hablamos de factura, factura, es importante también considerar que no solo la factura puede ser electrónica, ¿no? Cabe la posibilidad de digitalizar y optimizar muchos otros procesos relacionados a la factura electrónica, desde la compra o venta de productos
y empezando por el intercambio de un catálogo de productos electrónicos, órdenes de compra, modificaciones, documentos de transporte, documentos de pago que sí que están contemplados con la normativa de facturación de la ley que regrese, y realizar el intercambio con clientes, proveedores y con la entidad gubernamental cuando corresponda. Entonces, para las empresas que manejen más documentos, pues considerar la posibilidad de incorporar estos documentos en su proceso, en su proyecto de facturación electrónica, pues puede ser también una gran oportunidad, ¿no? Y ahí en ese sentido, pues contar con un proveedor que os permita hacer toda esa gestión puede ser muy interesante según cada caso. Y entonces aquí, para que podáis tener una visión más clara de cómo funcionaría ese proceso, ¿no? Visto desde el punto de vista de paguero, aunque se puede trasladar a muchos otros proveedores. Entonces, se trata de que una empresa se conecte con su proveedor. En este caso, Paguero pues permite utilizar un formato interno de fichero que puede venir de vuestro ERP o se puede directamente acceder a nuestro portal y a partir de ahí gestionar las facturas y realizar las dos puntas de proceso, ¿no? Cumplir la normativa tanto desde el punto de vista de emisión de facturas a vuestros clientes y gestión de los estados de esas facturas emitidas, como también recepción de facturas de vuestros proveedores para poder tener centralizadas todas las facturas recibidas independiente de cómo vengan y poder proporcionarles pues información de los estados también. Y todo eso en conexión con la plataforma gubernamental cuando esté disponible para hacer la parte del intercambio obligatorio con repositorio, con una copia de su factura. Y aquí otro punto interesante es que Paguero permite a nuestros clientes que centralicen todas sus facturas en ese mismo servicio. Es decir, si tengo facturas que van a entidades públicas, si tengo facturas B2B en España que deben cumplir con la normativa, pero también si tengo facturas con clientes o proveedores extranjeros o otros proveedores que van a recibir la factura o clientes que van a recibir la factura en papel o proveedores que aún me van a enviar la factura de otras maneras. Podemos gestionar todos esos documentos independiente de cómo vengan o cómo tenga que recibir el destinatario en diferentes formatos de forma centralizada. Además, permitimos la conexión directa con PayPal. Una vez conectados a la red de Paguero, pues una empresa está conectada con PayPal, que es una infraestructura inicialmente creada en Europa para armonizar el intercambio de facturas, pero que hoy día ya llega a muchos otros países y es bastante útil para empresas que tienen negocios internacionales. Por supuesto, tenemos interoperabilidad con los demás operadores que ya tienen acuerdos con nosotros, que son muchísimos. Y en ese proceso, pues garantizamos la conversión de formatos para que la factura llegue al destinatario en el formato esperado y cumpla el formato esperado también en el país, según la normativa local. Incluimos el archivado digital, la firma electrónica, la validación de contenidos. Entonces, nuestra idea es que un cliente pueda contactar con Paguero y utilizar una solución que cumpla todas sus necesidades normativas y de negocio. Y para que podáis conocer un poquito más de Paguero, nosotros somos una empresa con la matriz en Suecia y nuestra filosofía de negocio surge no solo del cumplimiento normativo en materia de facturación electrónica, pero nuestro objetivo es que la comunicación entre empresas sea fácil y que una empresa pueda intercambiar documentos con sus socios comerciales alrededor del mundo, sin importar dónde estén ni qué tecnología utiliza, de una forma sencilla. Y para eso nosotros hemos construido Paguero Online, que es nuestra red y es actualmente pues la mayor red abierta de negocios del mundo, que permite que una empresa, una vez conectada con Paguero Online, pueda intercambiar documentos electrónicos, no solo la factura, sino otros documentos involucrados en ese proceso, con sus socios a nivel global, con esa única conexión a Paguero. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, pues nuestra red abierta se caracteriza, pues, justamente porque
Nosotros permitimos que un cliente que esté conectado a Paguero se conecte con diversas redes alrededor del mundo, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Pues en primer lugar, teniendo acuerdos de interoperabilidad con otros operadores de factura electrónica. Y eso es justamente lo que va a funcionar aquí en España, ¿no? El modelo que se está implementando. Pero nosotros ya llevamos haciendo eso hace mucho. Tenemos un departamento que se dedica únicamente a la interoperabilidad y ya tenemos muchísimos acuerdos firmados con proveedores en España y en otros países para poder tener esa comunicación con sus redes también. Luego, siempre nos conectamos a las plataformas gubernamentales cuando es solicitado en un determinado país, por ejemplo, en España con FASE o la nueva plataforma que se vaya a implementar y así por delante en cada uno de los países donde estamos presentes. Tenemos conexión directa con PayPal, como os comentaba, somos proveedores certificados y desde 2012 permitimos que nuestros clientes, una vez conectados a Paguera Online, automáticamente estén conectados con PayPal y puedan emitir y recibir documentos electrónicos a través de esa red que funciona ampliamente en Europa, tanto para B2G como para B2B, pero también en otros países como por ejemplo en Asia, Nueva Zelanda, Australia, Singapur, Japón y muchos otros se están incorporando a PayPal para permitir que las empresas de cada país pues puedan tener ese intercambio electrónico más sencillo a nivel global. Y si es necesario, pues ayudamos a nuestros clientes a conectarse con otras plataformas, como por ejemplo puede ser Zapariba. Luego, punto fundamental para las empresas en España y para nuestros clientes alrededor del mundo en general, cumplir con las normativas. Y para eso nosotros tenemos un equipo de Regulatory Affairs que se dedica únicamente a estar actualizado en qué está pasando en materia de facturación electrónica alrededor del mundo. Y con esa información hacemos dos cosas. Una es actualizar nuestra plataforma, que a día de hoy soporta más de 75 mercados que ya tienen legislación y obligación de uso de factura electrónica y informamos a nuestros clientes y para eso tenemos diferentes recursos, desde nuestra página web que tenemos el mapa de compliance, donde una empresa puede acceder gratuitamente y consultar qué está pasando en un país específico en cuanto a normativa de factura electrónica, o también información más detallada con informes de país y alertas o un boletín mensual que hace que nuestros clientes puedan tener información sobre todo lo que está ocurriendo y los cambios que van a venir. Luego, otra cosa muy interesante es que somos una red independiente que funciona de forma independiente al formato al ERP que utilizan nuestros clientes. Es decir, no importa qué sistema tengas, nosotros nos podemos conectar y hacer ese intercambio de facturas. Eso porque, bueno, pues primero porque establecemos diferentes tipos de comunicación, de protocolos para poder enviar y recibir ficheros y pues porque nos podemos adaptar al formato que genere vuestro ERP o os podéis adaptar al formato de paguero. Y independientemente del formato que recibamos, siempre vamos a convertirlo a nuestro Paguero Universal Format y de ahí tenemos ya una biblioteca con más de 120 formatos estándar que nos permite fácilmente y de forma muy escalable convertir esa factura en un formato distinto a un estándar distinto que se espera. Por ejemplo, en España tenemos 4 formatos estándar que hemos hablado: VL, Cross Industry Invoice, Edifact, UL, Facturae, pero hay muchos otros en otros países. Entonces, ayudamos a nuestros clientes a fácilmente tener el formato final esperado en el destino del receptor de la factura. Estamos presentes a día de hoy en tenemos más de 30 países oficinas, clientes en más de 140 países y en nuestra red están conectadas más de 14 millones de empresas, que no todas son clientes de Paguero, pero sí están conectadas a las diferentes redes a las que tenemos interoperabilidad o conexión de formas distintas, ¿no? Entonces, eso permite que nuestros clientes realmente tengan un servicio de facturación electrónica con alcance global. Y es entre todos los factores que he ido comentando, pues sin duda uno de los diferenciales de Paguero. Y ya por concluir, y que pasemos a la sesión de preguntas, solo comentar también que otro punto muy importante para nosotros es el soporte que damos a nuestros clientes, que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana. Está disponible también en español, con muy buenos índices de satisfacción. Y
la seguridad, que es un punto fundamental para Paguero. Contamos con la ISO 27001 para seguridad de la información, 27701 para la protección de datos y otras certificaciones que nos permiten pues estar listos para responder a los requisitos de seguridad de nuestros clientes, de los países donde operamos. Somos auditados externamente para garantizar que esos procedimientos se siguen y tomamos la seguridad muy en serio. Y ya dicho eso, espero que os haya resultado interesante y no sé si tenéis alguna cuestión que queréis tratar. Muchas gracias, Cristina. Tenemos una pregunta o una afirmación de Mónica que Ajá. nos dice que la solución pública sería, en el caso de España, el Estado, es decir, sería Hacienda la que tendría que proporcionarla, ¿no? La solución pública, ¿no? Justamente. Se está ahora trabajando en ese sentido porque la ley Crece fue un proyecto que se originó en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital exclusivamente, pero es verdad que el año pasado, y justo por eso también se ha demorado más la publicación del borrador del desarrollo reglamentario, Hacienda se ha involucrado. Y Hacienda sí que tiene experiencia en ese tipo de plataformas con el suministro inmediato de información, etcétera, y se espera que la plataforma pública pues sea desarrollada por Hacienda, efectivamente. Muy bien. Nos preguntan también si es posible automatizar tanto la emisión de facturas a clientes como la recepción de facturas de proveedores y tenerlo todo centralizado en un en mi RP. Sí, sí es posible y justamente esa es una de las bondades que nuestra solución ofrece a nuestros clientes, ¿no? Porque independiente de cómo llegue la factura del proveedor, vamos a centralizarla y convertirla en un único formato que os pueda servir para integración en el RP. Puede incluso llegar la factura por PDF porque a lo mejor tienes proveedores en el extranjero, etcétera, y podemos utilizar una tecnología de OCR para extraer datos de esa factura y recibir a la vez en las empresas españolas que son vuestros proveedores cualquiera de los cuatro formatos aceptados. Todo eso lo validamos y lo convertimos a un único formato que se integra posteriormente en el RP para que tengáis todos los datos ahí sin la necesidad de teclear, de revisar correos, etcétera. Y al revés, igual, todas las facturas que se emitan, independientemente de quién sea el cliente que la va a recibir, si es una empresa española, si es una entidad pública o si es un cliente que está en China, todas las facturas se pueden enviar de la misma manera. Y aquí un comentario adicional que quizás se me pasó decirlo antes cuando estábamos viendo el modelo, pero una cosa que va a ocurrir en España es que mientras se hace la transición de los diferentes grupos de las empresas que facturan más o menos de 8 millones de euros, se va a seguir utilizando el PDF como como un reflejo de la factura estructurada para que las empresas que todavía aún no utilizan la factura electrónica pues puedan leer aquel documento de forma sencilla, ¿no? Entonces hay un periodo ahí que también se va a enviar la factura por PDF y eso todo se puede hacer por el mismo sistema de facturación. Muy bien. Otra consulta que nos hacen es si, además de vosotros gestionar la facturación económica en España del negocio nacional, si podéis ayudar desde aquí, desde España, a cumplir con la normativa de facturación económica electrónica en otros países. Sí, sin duda. Aquí el Paguero, como os he comentado, tiene oficina. Nosotros estamos presentes en Madrid y atendemos a clientes de toda España desde aquí y desde otras oficinas que tenemos alrededor del mundo. Y si una empresa española está presente en otro país de Europa que tiene una normativa distinta o América o donde sea, pues puede hablar con nosotros y nosotros os ayudamos a entender esa normativa y a ver cómo prepararse para cumplirla. Así que sin duda es algo que podemos ayudaros en eso. Muy bien. Y nos hacen otra pregunta más, es cómo exactamente funciona el archivado de las facturas electrónicas. Vale, pues ahí depende de lo que quiera hacer cada empresa, ¿no?
pueden guardar las facturas recibidas o enviadas en su sistema de fichero ya firmado, ¿no? Que es el válido. Pero nosotros en Paguero lo que ofrecemos a nuestro cliente es que en Paguero Online, que es nuestra red, puedan almacenar todos los documentos relacionados a esa factura. Es decir, si tenemos una integración y desde el RP se genera un ficherito específico que llega a Paguero, lo convertimos al formato de destino que va firmado, que es la factura finalmente creada, más un PDF, todo eso lo archivamos y se queda guardado siempre por el periodo legalmente requerido en el país, o el cliente también tiene la posibilidad de ampliar ese periodo si quiere, y esa información está disponible para consulta online por los usuarios autorizados, por si tienen una auditoría, y es una solución pues muy utilizada por muchos clientes. Es archivado digital en nuestra plataforma, aunque cada empresa puede archivarlo también en sus propios sistemas si lo desea. Vale. Muy bien, y ya una última pregunta que nos hacen. ¿Qué opciones hay para recibir facturas de mis proveedores? Ok. Porque claro, cada uno Eh, será diverso. Exactamente, y especialmente ahora aquí en España, ¿no? Pensemos en una empresa que tiene proveedores españoles y habrá empresas que facturan más de 8 millones de euros, otras que facturan menos. Entonces, habrá empresas que están obligadas a la factura electrónica en ese primer año y otras que van a ser más adelante. Y entonces, para estos casos, lo que nosotros proponemos es que por un lado, por supuesto, estemos conectados a la plataforma pública para recibir las facturas de ahí. Vamos a recibir las facturas por medio de la interoperabilidad con otros proveedores, o sea, todas aquellas empresas que ya estén utilizando la solución española, el modelo español de factura electrónica, o bien por la interoperabilidad o bien por la solución pública, van a tener sus facturas recibidas por ese medio. Pero es posible que también sigan recibiendo PDF de otros proveedores, y en ese caso se podría implementar una solución de OCR que permitiría recibir por email un PDF y de ahí extraer la información hasta que esas empresas pasen a la factura electrónica estructurada. O también cabe la posibilidad de dar acceso a los proveedores que quieran, que aún no tengan factura electrónica, al portal, por ejemplo, de Paguero, eso de forma gratuita, y que ahí puedan generar sus facturas, tecleando los datos manualmente si quieren, o haciendo o cargando un fichero. Hay muchas alternativas para eso, y se pueden recibir las facturas por esa vía también. Y adicionalmente, eso estamos hablando solo de España, ¿no? Pero esas alternativas de recibir por OCR o por el portal de Paguero también están disponibles para empresas ubicadas en otros países. Además, el portal está en muchos idiomas y los proveedores, sin importar dónde están, podrían acceder a él. Y también está el uso de PayPal, que eso yo lo digo muchas veces porque hay empresas que no lo conocen y es realmente algo muy interesante, y es tener acceso a esa red de PayPal, que es la red que os comentaba que se inició en Europa, pero ya muchos países la utilizan. Y entonces ahí cada empresa tiene un identificador único, y al decir a vuestros clientes, vuestros proveedores, perdón, yo puedo recibir facturas por PayPal, ellos por medio de su proveedor de factura electrónica, donde estén, siempre que sea un proveedor certificado con acceso a PayPal, autorizado, perdón, podrá enviar sus facturas por ese medio. O sea que hay múltiples alternativas, y lo ideal es conocer quiénes son vuestros proveedores y adaptar esas alternativas a ellos para que tengan posibilidades de enviar la factura de forma que sean satisfactorias y productivas también para ellos, no solo para la empresa, ¿no? Así se involucran y hacen ese proceso de cambio más sencillo. Muy bien. Pues yo creo que con todo esto, Cristina, nos has dado bastante información, bastante pinceladas de toda la capacidad que tenéis de poder desde Paguero de ayudar a las empresas. Queremos agradeceros a tu empresa y a ti especialmente que nos hayas dedicado este tiempo y buen día a todo el mundo. Muchas gracias a todos y muy buen día. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.